Estos versículos bíblicos pudieran ser de gran consuelo cuando un creyente muere. En 1 Tesalonicenses 4, 13 y 14, la Biblia dice: hermanos, queremos que sepan lo que va a suceder con los muertos para que no estén tristes como los demás, que no tienen esperanza. Creemos que Jesús murió y resucitó, y de igual manera Dios hará que todos aquellos que murieron y que creían en Jesús resuciten para estar con Él. 1 Tesalonicenses 4, 13 y 14. En los días de prueba y de lucha cruel, mi alma auxilio jamás halló. Pero vino presto el amigo fiel, con su diestro lo me estrechó. Con su diestro lo me estrechó. Con su diestro lo me estrechó. Se acercó luego doquier yo voy y me aliento con su poder. Con su diestra lo me estrechó. Con su diestra lo me estrechó. En los días de prueba y de obscuridad, en su diestra lo me estrechó. Cuando dudo cruel vino a mi alrededor y su plan ver no pude yo. La divino fe dióme el Salvador, con su diestro lo me estrechó. Con su diestro lo me estrechó. Con su diestro lo me estrechó. En los días de prueba y de obscuridad, en su diestra lo me estrechó. Que al pasar el valle de angustia cruel por la senda que él cruzó, pueda yo exclamar con acento fiel: con su diestro lo me estrechó. Con su diestro lo me estrechó. Con su diestro lo me estrechó. En los días de prueba y de obscuridad, en su diestra lo me estrechó. Es importante que tomemos nota de este texto clave que nos da esperanza a los creyentes. Y precisamente el tema se llama La fe ante la muerte. Escuchemos este mensaje. Gracias damos a Dios en esta hora porque nuevamente el Señor nos permite estar frente a ustedes y compartir con ustedes este hermoso tema que nos sigue hablando de la fe, y ahora ante una situación que para nosotros en este tiempo ha sido tan común, ha sucedido tantas veces, que el Señor ha permitido que enfrentemos la muerte.
y su palabra en esta mañana quiere llevarnos a pensar y a creer definitivamente que necesitamos ejercer la fe en su palabra, pero sobre todas las cosas, ejercer esa fe en el autor de la fe, en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dar inicio en esta hora y lo vamos a hacer yendo a Dios con una oración. Padre bendito, te alabamos y bendecimos tu nombre y te damos muchísimas gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor, con cada uno de nosotros. Gracias por darnos esta oportunidad nuevamente de poder meditar en tu palabra. Pedimos, Señor, la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos hacerlo de tal manera que podamos comunicar aquello que tú quieres que nosotros digamos, Señor, y también, Señor, para que lo que hagamos, Señor, glorifique tu nombre. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Bien, es muy fácil ejercer nuestra fe cuando se trata de ir al templo, de leer la Biblia, cantar, hacer todo lo que estábamos acostumbrados a hacer, asistir a los cultos, visitar a los enfermos, en fin. Pero qué difícil es cuando nosotros tenemos que ejercer nuestra fe ante una situación tan drástica como lo es la muerte. A veces la muerte puede ser esperada, es decir, que un ser querido esté enfermo durante mucho tiempo y pues que ya sepamos que es una muerte, digamos, esperada. Pero qué difícil es cuando la muerte es repentina, inesperada. Por ejemplo, un accidente, un homicidio, puede ser. Apenas acabamos de enterarnos de un joven que sufrió un atentado en Orizaba. Y, en fin, algunos otros eventos en donde la muerte es así, o un suicidio. Cuando esto sucede, nosotros normalmente quedamos paralizados en ese momento, quedamos aturdidos. Muchas veces no sabemos qué pensar, qué hacer. Algunos más débiles se han desmayado ante una noticia como esta. Pero hay una cosa que nosotros debemos aprender y para lo que nosotros debemos de prepararnos, y eso es entender la muerte a la luz de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que entender primeramente que la muerte es el proceso para llegar a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. El que ya venció la muerte y que se levantó victorioso de la tumba. Es el medio que Dios usa para llevarnos a gozar de la plenitud de su presencia. Es la partida del viaje que nos permite a los creyentes ir a casa con nuestro Señor. Recuerdo una ocasión que me tocó visitar una persona ya agonizante, una persona
bastante anciana con un cáncer en la garganta. Y recuerdo haberle preguntado que si ya estaba listo, que si ya tenía su equipaje preparado para el viaje que iba a emprender. Y aquella persona me decía que no, o sea que no entendía en qué consistía el equipaje. Más adelante a mí me tocó explicarle en qué consistía el equipaje, en qué consistía la preparación para esa partida. En el Salmo 23:4 encontramos un hermoso texto. David nos dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Cuando nosotros pasamos por esta situación, por esta noticia, ¿sí? O cuando enfrentamos esta situación, es como si camináramos en ese valle de sombra. Es algo que para los que lo hemos pasado así de momento, como que nos apagan la luz en nuestro camino, ¿sí? Pero me gusta cómo dice David, dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque sí, en ese momento tal vez nos asalten muchísimos temores de ¿y ahora qué? ¿Qué me espera? ¿Qué voy a enfrentar? ¿Cómo lo voy a enfrentar? Y ahora, ¿cómo voy a estar? Sobre todo cuando solamente viven 2 personas, ¿sí? ¿Y ahora qué voy a hacer yo sola? ¿O yo solo? ¿Cómo le voy a hacer? Entonces, David dice: no temeré mal alguno, pero da una razón, porque tú estarás conmigo. Y ese tú se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Además, dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Fíjense bien, vara y cayado parecieran sinónimos, pero no. La vara, dice, es un palo recio que el pastor de Palestina, aún en nuestros tiempos, lo usa para defenderse a sí mismo y defender a sus ovejas de los peligros. El cayado es un bastón o un báculo que en el extremo superior tiene una curva. No es tan recio como la vara, pero el pastor lo usa para conducir a las ovejas, para apoyarse en el mismo suelo, pero también cuando una oveja ha caído al precipicio, la engancha y la sube. Y si está lastimada, la carga para llevarla de nuevo al redil, para curarla, para vendarla. Bien, entonces esto es lo que David decía. David era experto, él había sido pastor de ovejas y entonces él conocía perfectamente todo esto. Y él dice del Señor que el Señor es su pastor y que él puede confiar en su pastor porque su pastor lo va a proteger de todo mal. Por eso dice:
nosotros debemos apoyarnos en el Señor, debemos estar seguros en Él, en que Él nos va a dar el valor para continuar adelante. La seguridad nos va a infundir aliento, nos va a reconfortar, va a estar a nuestro lado. Cuando nosotros estemos tristes, cuando nosotros estemos afligidos, cuando nosotros estemos temerosos, incluso cuando estemos enojados por el que asesinó a nuestro hijo, por el doctor que no atendió como debía a nuestro paciente, a nuestro querido ser, en fin, por aquello que provocó la muerte. Aún, a veces estamos enojados con Dios porque decimos, ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué? Yo recuerdo cuando murió mi abuelita que yo le reclamaba al Señor y le decía, ¿qué no podías esperar a que yo me graduara? ¿Por qué te la llevaste antes? Bien, pues aparte de la ira, a veces también nos abruman las culpas por lo que no dijimos, por lo que no hicimos o por lo que hicimos y que creemos que es lo que causó la muerte. Olvidando que la vida solo depende de Dios. Él es el único que marca los límites de nuestra existencia. Bien, por eso dice, nosotros debemos estar siempre en comunión con Él, recordando su palabra y recordando sobre todas las cosas quién es Él y que Él está a nuestro lado. Ha de manifestarse nuestra fe como un acto de valor fundamentada firmemente en nuestra comunión con Dios. Creo que una de las ventajas que ha tenido para nosotros esta situación del COVID, esta pandemia, creo que nos ha ayudado a fortalecer nuestra fe, a buscar más al Señor cada día, a apegarnos más a su palabra, a estudiarla, de tal manera que nosotros estemos preparados para cualquier momento, porque no solamente es la pérdida de nuestros seres queridos, sino puede ser también la pérdida de nuestra vida, el enfrentarnos a nuestra propia muerte, que en algunas ocasiones nos causa angustia por cómo vamos a dejar a la familia, nos causa angustia por qué va a ser de ellos, cómo van a salir adelante, sobre todo cuando hay niños pequeños que uno piensa, ¿no? ¿Qué va a ser de ellos? En fin, pero también su palabra nos dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Muerte, dice otra versión, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? La victoria de la muerte fue revertida por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La muerte y el Hades no tienen poder sobre los cristianos, porque Jesús ya venció la muerte, tal como era, nos dice el hermano Gerald Nanhais, lo fue para Cristo, pero ya no lo es para nosotros. La muerte de Jesús es la muerte de la muerte, tal y como la debíamos vivir nosotros.
La muerte para el creyente ya no es muerte, sino es un paso a la más completa realización de la vida eterna que ya poseemos en Cristo. Y además dice su palabra, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Ahora la muerte se convierte en un siervo, en un esclavo que tiene que abrirnos la puerta a la más plena comunión con Dios. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso pensar en la muerte de esa manera! Desde cómo el Señor nos hace que la veamos, no como una cosa dolorosa, no como ese aguijón, sino como algo hermoso que nos va a permitir entrar a la presencia de nuestro Señor. Cuando la muerte ha llegado a un cristiano, ya alcanzó la victoria, hermanos. La victoria en Cristo. Damos gracias a Dios que nos ha dado la victoria a través de Él. Cuando muere un hermano, no tenemos una pérdida irreparable, como luego mucha gente dice. No, 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 no. Nosotros tenemos un triunfo. Por eso la Biblia dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, es ganancia. Tenemos confianza y preferimos dejar este cuerpo e ir a vivir en ese hogar con el Señor, decía el apóstol Pablo. Es muy difícil elegir entre vivir o morir. Algunas veces quisiera dejar esta vida y estar con Cristo, pues eso sería mucho mejor. Por supuesto que sería mucho mejor. Además, hay algo más que el apóstol Pablo nos dice en esta hora. Hermanos, queremos que sepan lo que va a suceder con los muertos, para que no estén tristes como los demás que no tienen esperanza. Creemos que Jesús murió y resucitó. De igual manera Dios hará que todos aquellos que murieron y que creían en Jesús resuciten para estar con Él. Dice, recuerdo una frase que decía, por favor, cuando pienses en la muerte, en tu muerte, piensa en el sepulcro de Jesucristo y recuerda que ese sepulcro está vacío. No está aquí, pues ha resucitado. Y Él ha resucitado y nosotros creemos que también vamos a resucitar con Él. Por eso el sepulcro no debe asustarnos, al contrario, debe hacernos ver que tenemos algo más, tenemos una esperanza, tenemos una confianza en que para nosotros la muerte no es igual que para los que no confían en el Señor. Para nosotros la muerte, la fe nuestra ante la muerte debe ser un acto de victoria. Apocalipsis 14:13 dice, entonces oí una voz del cielo que decía, escribe esto, afortunados los que a partir de este momento mueren unidos al Señor. El Espíritu dice, sí, es cierto, ahora ellos descansarán de su trabajo, pues sus obras los acompañarán. Fíjense que algo que sí hace que para algunas personas la muerte sea un aguijón es lo siguiente.
No en todos los funerales puede haber paz. La Biblia dice que no todos descansan en paz. El que muere sin Cristo va a sufrir eternamente. Y eso sí es lo que produce aflicción en el corazón, porque sabemos a dónde va a ir la persona que muere sin Cristo. La Confesión de Fe de Westminster señala que las almas de los malvados son arrojadas al infierno, en donde permanecen atormentadas y envueltas en densas tinieblas en espera del juicio del gran día. Eso sí es doloroso, el saber que aquella persona va a enfrentar esta condenación. Sin embargo, la persona que muere en Cristo no solamente goza de su presencia, sino que además deja un testimonio de fe muy grande. Todas sus obras son huellas inolvidables para los que continúan en la milicia aquí en la tierra. Dicho testimonio de fe impacta a la cristiandad, a la familia, y es a la vez una invitación a seguir el ejemplo. Sí, nuestra fe entonces ha de manifestarse como un acto de testimonio. Alguien en una ocasión nos decía, prepara tu funeral. Y entonces yo pregunté, ¿por qué? O sea, ¿cómo? Con tus acciones, con tu servicio al Señor, con tu fidelidad al Señor, con tu constancia al Señor. ¿Por qué? Porque cuando llegue el día del funeral, entonces vas a ser recordada como una persona que amó al Señor, que le obedeció, pero que también es una persona a la que podemos imitar, como decía el apóstol Pablo. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. El conocer que Cristo nuestro Señor venció la muerte debe darnos ánimo, seguridad, y en esto nos gozamos y nos gozaremos, hermanos. Demos toda honra y toda gloria a Cristo Jesús con mucho más fervor y alegría en cada momento de nuestra vida. Recordemos todas sus promesas, las promesas que hay en su palabra, y sobre todo, hermanos, recordemos que no debemos de tener temor, al contrario, debemos gozarnos sabiendo que esta vida es pasajera, que hay una vida más hermosa que nos espera después de la muerte. Claro, como comentamos, ¿no? Si nuestra vida, si nosotros estamos en Cristo, si para nosotros el Señor Jesucristo es nuestro Salvador. Hermanos, yo les invito en esta hora para que cantemos al Señor. Comentaba hace un momento con una hermana y le decía yo que trataba de recordar un canto que decía: fácil es cantar cuando reina la paz, pero en el dolor, ¿qué creen? Es mejor cantar. Y yo sé que el canto en estos casos, en estas situaciones, es un bálsamo para nuestras almas, para nuestros espíritus que están tristes. Además, hay algo más que yo quiero compartir con ustedes, y es que cuando el Señor permite que nosotros pasemos por una tribulación, dice, que recordemos que el
Padre es el Padre de toda consolación. Y Él nos consuela a nosotros. Él personalmente nos consuela a nosotros para que nosotros podamos consolar a otros que están pasando por la misma situación y que no tienen esperanza, que no tienen consolación. Para eso el Señor nos consuela, para que con ese consuelo también nosotros podamos consolar a otros. Y también porque, aunque ustedes no lo crean, muchas veces el testimonio nuestro ante esta situación hace que otros alcancen la salvación. Pueden ser de nuestra familia, pueden ser nuestros amigos, nuestros vecinos. Al ver nuestra fortaleza, la fortaleza que Dios nos da a nosotros hace que ellos también quieran tener esa misma fortaleza. Y también dice que cuando nosotros enfrentamos esta tribulación es para que podamos dar gracias. Hay algo que nosotros olvidamos siempre en estos momentos: dar gracias a Dios. Ustedes me dirán, es que no se puede. Sí se puede, hermanos. Dar gracias a Dios por la vida que le concedió a la persona, a nuestro ser amado, pero también por la vida que nos ha concedido a nosotros si es que nosotros estamos enfrentando la muerte. Y con ello, también las personas que están a nuestro alrededor pueden dar gracias a Dios. Bien, hermanos, pues recordemos, ante la muerte, la fe ha de manifestarse como un acto de valor, como un acto de victoria y también como un acto de testimonio. Que el Señor nos bendiga y añada a su palabra bendición para cada uno de nosotros. Y vamos a cantar. Tenemos en nuestro anuario unos himnos bellísimos. Hay un himno que yo quiero agregar, o un himno que no está en el anuario, pero que es muy hermoso. El himno número 317 y que dice: día en día Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor. Así que preparémonos para entonar estas hermosas alabanzas. Amén. Pues si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor.